Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a muchísima gente querida que nos acompaña en distintos lugares de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, acá también en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también con nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ver, ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa. Quiero hacer unos breves comentarios para completar la idea inicial. Estamos hablando de Venezuela, probablemente se nos vaya todo el programa hoy de nuevo abordando la crítica situación de mi querido país. Y fíjense que la Deutsche Welle de Alemania, uno de los portales más serios en términos informativos, noticiosos de nuestro, el continente europeo, nos habla de la catástrofe de Venezuela, la cual también ha copado prácticamente toda la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. En este caso se llevó a cabo, por cierto, en Medellín, Colombia. Allí el presidente Santos acusó al régimen venezolano de usar bandas criminales para perpetuarse en el poder. La CIP básicamente habló de dos países, bueno, de varios en general, pero donde más se concentró fue en Cuba y en Venezuela. Hablaron de duras críticas, esta violencia sistemática, también en contra de los derechos humanos. Hablar, por ejemplo, de América Latina en general, donde los últimos 6 meses han asesinado a 14 colegas, a 14 periodistas, 4 mexicanos, 2 brasileños, 2 guatemaltecos, 1 colombiano, 1 hondureño, 1 salvadoreño y, por supuesto, 3 ecuatorianos. Esto se acaba de vivir en esta denuncia de los 14 periodistas asesinados en lo que va de 6 meses, más lo que ocurre en Venezuela y en Cuba, se acaba de vivir en el marco de la sociedad de la cumbre de la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Mientras tanto, velozmente hablamos de Paraguay. Es que este domingo 22 de abril se llevará a cabo la elección presidencial en el Paraguay. Ya se ha visto durante esta semana el debate en Paraguay. Tenemos 2 partidos principales, el Partido Colorado, que es el partido gobernante, el partido oficial, donde se encuentra como candidato Mario Benítez. Por ahí seguramente Mónica Salazar nos podrá dar su opinión, que ella siempre nos acompaña desde Paraguay. Y el partido opositor, Alianza Ganar, donde se encuentra Efraín Alegre. Puntos importantes que se discuten hoy día: la seguridad, la guerrilla, el narcotráfico, la reforma judicial. Fíjense que por su parte el candidato oficialista habla de la misión, él reivindica la misión Fuerza de Tarea Conjunta. Y para los que no saben de qué trata esta misión al norte del país, es una misión que lucha en contra de, sorpresa, también en Paraguay vivimos este tipo de flagelo, de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, otra guerrilla más que nos afecta en el continente. Y por supuesto es uno de los puntos que plantea Mario Abdo Benítez, atacar con mucha más fuerza. En el caso de Alegre, habla de intervenir la relación narcotráfico y política, algo bien interesante porque también se viene discutiendo en nuestro continente. Habla del narco y el crimen organizado, y habla también de la clave, y creo que esa clave coincide para el resto de nuestros pueblos, que tiene que ver con la voluntad política. Mientras tanto, ustedes recordarán que el día de ayer, y lo voy a buscar por acá, hablamos de Santos, emplazamos a Santos por sus declaraciones sobre Venezuela, no por estar en contra de sus declaraciones. Nos encanta ver a un Santos hablando y refiriéndose al régimen venezolano como lo ha hecho. Por aquí lo busco. Nuestra edición, sí, la número 656. Santos dijo que somos generosos con el pueblo venezolano, pero seremos implacables con el régimen que tanto daño le está haciendo. Bueno, pues fuimos muy críticos porque decimos, oye, a estas alturas es que vas a salir a decir esto. Bueno, pues no ha parado. Fíjense que el Nacional de Venezuela nos cuenta que Santos ha dicho que el gobierno venezolano usa bandas, ya se los había comentado, criminales para ejercer el control. Y es que el presidente de Colombia acusó al gobierno venezolano de usar bandas criminales para controlar a la sociedad y buscar perpetuarse en el poder. Ofreció así las declaraciones en la clausura de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín. Y quiero citar textualmente algunos elementos que destacó el presidente Santos. Ha dicho que
se están usando inclusive bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo, una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población. El mandatario también llamó la atención para la creación de las llamadas redes de articulación y acción sociopolítica, de las que dijo se presentan como un modelo superior para la defensa integral de la nación. Agregó que de esas redes ya existen más de 13.000 células con 40 militantes por célula para el control social de la población. Es parte de lo que ha podido obtener el gobierno colombiano. De acuerdo con Santos, a estos instrumentos se le agregan los colectivos chavistas, el famoso carnet de la patria, que es la única forma de muchos venezolanos para acceder a la salud, a los alimentos y a otros beneficios controlados por el régimen. Como parte del control a la sociedad, Santos mencionó a los comités locales de abastecimiento y producción, o los CLAP, estas cajas que utilizan para chantajear a la población y hacer que se sometan a los deseos de la autoridad chavista. Todo ello, en su opinión, tiene como finalidad asegurar la continuidad de Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, pues de las que varios gobiernos americanos ya dijeron que no reconocerán los resultados. Y así termina enfatizando cómo el mundo va a aceptar en estas circunstancias unas elecciones. Esas elecciones no se pueden aceptar y simplemente ahí no va a haber ninguna votación libre. A ver, incorporo los comentarios. Por ahí nos dice justamente Carmen que con las condiciones que hay, gane quien gane, no habrá reconocimiento internacional. A ver, Aura también Ramírez de Bravo. Elías Prato nos dice: pues anoche en un programa de opinión, una destacada abogada venezolana exponía una de las maneras de lograr la aprehensión de Maduro y el resto de sus secuaces por sus delitos como narcorrégimen era la aplicación de la regla de Palermo, donde, por ejemplo, cualquier fiscal de Estados Unidos, si quisiera, podría montar los casos y pedir sus enjuiciamientos con toda propiedad. El asunto, Elías, tienes toda la razón. El asunto es que para poder conseguir esto tendrían que contar con el apoyo del sistema de justicia venezolano para aprehender al presidente y extraditarlo, cosa que tú sabes que esto no va a ocurrir, al menos en el corto plazo. Berta nos comenta: cuando este régimen acabe, Venezuela va a tener un proceso duro y difícil. Comenzar con una nueva constitución, pedir ayuda económica al Fondo Monetario, no será tan fácil como parece, porque está todo destruido, especialmente el tema de la moral. Lina nos dice: el cinismo y la hipocresía de Santos no tienen límites, es una vergüenza. Rosalía, por supuesto, suscribe las palabras de Lina Escobar. Raiza nos comenta: Berta, la recuperación será fácil, ya que el dinero que están congelando será tanto que no habrá necesidad de pedir préstamo. Ojalá que fuese así, dificulto que sea tan fácil. Creo que hay muchos elementos que tendrán que ser muy duros, comenzando con el ajuste real de los precios de los productos y servicios, comenzando por los servicios del Estado venezolano, la gasolina, el servicio eléctrico, el servicio de agua, pues en fin, en general hay que ajustar el gas, entre otros, hay que hacer ajustes serios a los servicios que se ofrecen. El mejor caso es lo que ha hecho Mauricio Macri desde la Argentina. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Pues en Bajo la Lupa, el dólar venezolano amaneció el día de hoy fluctuando para redondear, o mejor dicho, el bolívar venezolano con respecto al dólar, a la edición del día de hoy, amaneció fluctuando entre 500 bolívares el dólar, 500.000 bolívares el dólar, me disculpan. Es que hace menos de 4 años, cuando pisé suelo estadounidense, el dólar costaba 64 bolívares y era el acabose. Pensábamos que hasta ahí, que no podía haber más nada. Luego de eso, bueno, de 64 bolívares al dólar, que estoy hablando de mediados del año 2014, al día de hoy, menos de 4 años, pasó de 64 a fluctuar entre, y ahí tengo Hansel Hernández, que es un gran inversionista, que seguramente nos podrá dar su opinión sobre la fluctuación del dólar, ha pasado entre 500.000 a 600.000 bolívares por un solo dólar. Las personas se quedaron sin ningún tipo de posibilidad de ahorrar. Aquellos que eran los más conservadores,
que mantuvieron, en Venezuela nosotros tenemos un sistema de prestaciones sociales que es algo similar a lo que aquí funciona como una caja de ahorros. Muchas personas que duraron 30, 35 años trabajando no tocaron sus ahorros esperando llegar a su jubilación y poder tener una jubilación, un retiro digno. Pues se les hizo, ustedes saben que sal y agua. Pues ya hoy día no vale absolutamente nada. Hoy día no tienes la más mínima posibilidad de poder, aún ganando hasta 20 sueldos mínimos, de poder vivir dignamente. Están sobreviviendo los que pueden y muriendo los que, lamentándolo mucho, han caído en la desgracia de las enfermedades y de la imposibilidad de poderse hacer con la cantidad de recursos necesarios para poder vivir. Las bolsas de comida que entrega clientelarmente el régimen venezolano no están llegando, porque además los proveedores del régimen chavista, del régimen dictatorial en Venezuela, no le están enviando comida. ¿Ustedes saben por qué no le envían comida? Porque es que tampoco ha pagado sus compromisos. ¿Y por qué no paga los compromisos? Porque la deuda externa venezolana se comió toda la estructura del país. No solo la deuda, sigo con el drama, pues puedo hacerlo. Cada mes la producción petrolera en Venezuela disminuye dramáticamente. Lo que, por supuesto, tira por la borda el argumento del régimen de Maduro, diciendo, por ejemplo, que los precios del petróleo están a la baja solo para controlar a Venezuela, para tumbar al régimen venezolano, cosa más alejada de la realidad. ¿Y por qué lo comento? Porque es que Venezuela no representa en términos económicos, militares, ningún tipo de amenaza para los fuertes del mundo, ni siquiera para sus socios Rusia y China. Es un simple juguete de paso. Lo que les interesa es lo que está bajo el suelo, no lo que está encima del suelo. Si fuese así, con la disminución petrolera en Venezuela, claro, no es proporcional y obedece a las reglas del mercado, pero el régimen trata de venderlo como tal, el costo del barril del petróleo aumentara porque hay menos oferta. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el mundo sigue caminando mientras en Venezuela hasta la gallinita de huevos de oro, como le decíamos nosotros, ha quedado desvalida, ha quedado profundamente golpeada. Y ya ni siquiera se cuenta con la industria petrolera para poder sobrevivir estos embates causados por los que nos han secuestrado durante tantos años. Mientras tanto, caricaturescamente, el régimen venezolano pretende decir, y lo ha dicho, que una vez que ganen el 20 de mayo, pues al día siguiente, la prosperidad, la bonanza económica vendrá con el presidente Maduro. Todos los años escuchamos exactamente lo mismo. Y ustedes saben cuál es la pregunta que yo me hago. Y me la hago con todo el respeto del mundo, porque no soy yo quien vive en Venezuela. Yo no soy quien para poder imponer lo que hacen mis hermanos, verdaderos héroes venezolanos que se han quedado allá. Pero me pregunto, ¿cómo aguantan los barrios en Venezuela? ¿Cómo aguanta la gente si por mucho menos se le alzaron a Pérez, a Carlos Andrés Pérez? Si por mucho menos han creado tantos cambios en el país. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto? Ni en Cuba, en sus peores años, se vivió tal nivel de violencia y de hambruna. Ni en Cuba se vivió. Vayan y pregúntenle a algunos de la misión cubana que están en Venezuela. Vayan y pregúntenle si en su país de origen vivieron alguna vez lo que vivimos los venezolanos. Cuando hoy día las clínicas, porque los hospitales ya no sirven para absolutamente nada, las clínicas venezolanas están cobrando en dólares para operarte por un cáncer que puedas tener. Yo creo que lo comentaba hace días. Una persona que conozco de manera indirecta, pues tiene cáncer de seno y tiene que operarse y le están cobrando $10,000. Ustedes saben qué significa eso, una pena de muerte. No hay posibilidad de alcanzar $10,000 en Venezuela. Nadie te lo va a poder dar. Afortunadamente la comunidad es tan grande que allí van, comunidad venezolana en el exilio, es tan grande que allí van y han recogido muy buena parte de lo que necesitan. Pero por lo que estamos afuera, porque adentro se está muriendo literalmente de hambre.
Entonces nos conseguimos con esta realidad económica espantosa que ya ustedes conocen y una realidad económica en la cual el propio gobierno se encarga de seguir enterrándose, pero a toda velocidad. Tanto así, pues que este fin de semana, seguramente ustedes ya lo sabrán, entró en circulación una nueva moneda, una especie monetaria que fue lanzada por la alcaldía de Libertador en la parroquia del Paraíso en Caracas. Esta nueva moneda se llama El Caribe. Y además destacaron que esta misión tenía que ver con la escasez de dinero. Si una gobernación o una alcaldía opositora en el país se atreviese a lanzar una moneda de circulación limitada a su municipio, créanme que en 10 minutos tendrían al SEBIN encima y tendrían preso del alcalde para abajo. No, pero como esto lo hacen los chavistas, como esto lo hacen los que juegan a destruir el país, pues carta abierta. Y fíjense, les leo una nota muy interesante publicada por la gente de Caraota Digital, que nos cuenta que según la información aportada por la alcaldesa Erika Farías, la alcaldesa chavista Erika Farías, que ha sido ministra del régimen de Maduro, este sistema de pago representa un mecanismo de intermediación de protección para la ciudadanía. Para esta emisión, el Instituto Municipal de Crédito y el Gabinete de Economía Popular realizaron la implementación, o la impresión, mejor dicho, de las denominaciones de 5, 10, 20, 50 y 100 caribes. El Caribe equivale a 1.000 bolívares y solo será aceptado en los mercados populares que organiza el gobierno municipal en diversas partes de Caracas. ¿Ustedes saben qué es esto? Endeudamiento, un endeudamiento además inconstitucional, ilegal, porque se supone que el único que debería estar autorizado a manejar los conos monetarios o el cono monetario en el país es el Banco Central de Venezuela, quien es el que controla la política monetaria en el país. Pero bueno, es que el Banco Central es una quincalla donde entra y sale azúcar. ¿Qué más vamos a esperar? Fíjense que esta nota nos dice que no es nada nuevo el lanzamiento del Caribe. Se une a otras especies, porque no tiene otro nombre, otras especies monetarias emitidas por otros sectores adeptos al oficialismo, como el caso de El Panal y del Vale El Orza. En diciembre del 2017, el colectivo Fuerza Patriótica Alexis Vive y la organización vecinal comuna El Panal del 23 de enero lanzaron El Panal, moneda que solo se transa dentro de esa comunidad popular. En el estado Apure ocurrió lo mismo. Por la falta de circulante, la alcaldía del municipio Rómulo Gallegos dispuso unos billetes denominados Vale El Orza de 50 y de 100.000 con motivo de las fiestas del Orza, con el propósito de que la población pueda realizar las adquisiciones de productos y servicios. Pero tranquilos. Venezuela está siguiendo el ejemplo de otros países. No crean que es el único que se inventa en sus alcaldías revolucionarias, inventa estas alternativas. Está siguiendo el ejemplo de Zimbabue. Así que tranquilos, que si Zimbabue lo hizo, ¿por qué Venezuela no? La creación de nuevos billetes en Venezuela a fin de buscarle una posible alternativa a la hiperinflación que atraviesa el sistema financiero en el país también ocurrió en la nación africana de Zimbabue. En este país el gobierno creó diversos billetes que incluyó sistemas, además, electrónicos a fin de erradicar los inmensos fajos de papel moneda que llevaban los ciudadanos para el pago de alimentos. Por su parte, el diputado José Guerra aseguró, por supuesto, que la moneda del Caribe es ilegal, y es ilegal además porque hay que entender que en el caso de que se instituya una nueva moneda común en el marco de la integración latinoamericana, por ejemplo, y caribeña, por adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República, según reza parte de la Carta Magna, hablando del artículo 318 de la Constitución Nacional. Además, insisto, habla del magisterio de la ley en este aspecto monetario, la rectoría monetaria del país, que debe depender, por supuesto, del Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, ya ustedes ya lo saben, la alcaldía de Libertador lanza este domingo la moneda Caribe para enfrentar la llamada guerra económica. La puesta en circulación de esta moneda ha sido realizada en una verbena instalada en la parroquia El Paraíso. Así como se gobierna el país, de manera reactiva, de manera errática. Y bueno, pues finalmente los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos. Porque esta gente saldrá del régimen venezolano. Van a salir. El problema es que los que nos quedamos con nuestro país hecho pedazos, nos conseguimos con una
destrucción de tal magnitud que a veces nos preguntamos qué hacer con ese país. Ya escuchamos algunas versiones, algunas tesis hablando de cómo podemos, al menos desde el punto de vista económico, acercar a Venezuela a Colombia, en esa especie de gran Colombia soñada por Bolívar. Otras tesis que hablan de la dolarización, otras que hablan de la privatización total, de tal manera en la que las empresas grandes transnacionales vengan y se instalen y comiencen a producir. Pero el problema es muy serio, porque cubre absolutamente toda la fibra social, política, económica del país. Esa es una realidad. A ver, incorporo los comentarios antes de irnos. Otra vez se nos ha ido pues, nuestra edición del día de hoy. Voy un poco más acá. Bueno, justamente Luis Alberto Bonillo dice, tienes que colocarle los 3 ceros que Chávez le eliminó el precio. Serían 5.600.000 por cada dólar que se entrega. Berta nos dice... y hay un tema que no se habla, ¿cuál es la deuda externa? Eso es correcto. Mónica Salazar también nos dice la Fuerza de Tarea Conjunta, bueno, hablándonos de Paraguay, hablándonos de este organismo como totalmente ineficaz, una misión de exterminar al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Les había hablado un poco más temprano, pero continuando con el tema de Venezuela, Oilda nos dice, eso es verdad, Vladimir, fui a La Habana en el periodo especial y aunque no había electricidad y los alimentos escasos, nunca existió la miseria que se ve hoy en Venezuela. Luis Alberto Bonillo dice, tienen que avisar cuando envíen la mercancía para pues que esté en la aduana. Por ahí nos dice Andrés Martínez, yo no he querido ir a Venezuela, pues cuando yo fui en el año 95 y veo tantas miserias, o me imagino vi tantas miserias, creo que no iría más. Por eso espero que algún día pueda pues respirar democracia y regresar pues en este nuevo renacer, cosa que yo también espero, Andrés, sin duda alguna. Berta nos dice, Venezuela es un país surreal, mientras que Carlos Rucconi se conecta. Bienvenido a tu casa, Carlos. Andrés dice, sí, todo pasa. Sí, todo pasa allí, cosas inverosímiles que no pasan en ningún país del mundo. Cierro con esto porque el tiempo otra vez se nos ha ido muy rápido. Yo no sé qué pasa con ese reloj, pareciera que va más rápido de lo que debería realmente. Aparte del bono, pues independencia que se ha inventado Chávez, otros elementos importantes, y quiero cerrar con esto, tiene que ver con los 3 obstáculos que enfrenta la Asamblea Nacional para aprobar el juicio contra el presidente Maduro. Y es que ustedes lo saben, para este 17 de abril, en sesión ordinaria, se espera que se lleve a cabo la aprobación del juicio contra el presidente o contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por incurrir en presuntos hechos de corrupción. Pues el hecho es que para que la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática autorice la continuidad del proceso judicial contra pues, Maduro, debe enfrentar al menos 3 obstáculos. Por lo tanto, vemos muy difícil, vamos a leer lo que ocurre este 17, pero vemos muy difícil que se pueda cumplir. Lo primero, requiere la mayoría calificada de las 2/3 partes, según el enlace establece el artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y si el cálculo se hace con base en el número de diputados elegidos en el 2015, es decir, 167 parlamentarios, se requieren al menos 112 votos de la oposición, la cual no los tiene. Pero si se cuentan solo 163, excluyendo los 4 diputados que fueron proclamados por el Tribunal Supremo de Justicia, entonces sí se necesitarían 108 votos. Uno se podría preguntar si se lograría llegar hasta ese punto. Otros afirman que la mayoría, la tesis de la mayoría absoluta, pudiera ser la mitad más 1 de los diputados, que son 84 votos. En ese caso, el Poder Legislativo puede llevar adelante la decisión argumentando que la Constitución no establece el número requerido. Sin embargo, el segundo punto tiene que ver con la conformación irregular del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que lo habían comentado. La ONG Acceso a la Justicia explica que el Parlamento solo eligió a 13 magistrados principales y 20 suplentes para reemplazar a los nombrados de manera expresa en el 2015. Por esta razón, al constituirse los magistrados en el exilio como un tribunal independiente y separado del Tribunal Supremo de Justicia con sede en Venezuela, fueron más allá de lo que la Asamblea Nacional aprobó al designarlos. Por lo tanto, sus decisiones no son vinculantes, argumenta la directora de Acceso a la Justicia, Laura Lousa. Y el tercer punto, y con esto nos toca cerrar el programa de hoy, la bancada opositora dividida. A una semana del debate sobre el juicio, por supuesto ya no estamos una semana, estamos ya montados en este 17, este juicio contra Maduro, la bancada mayoritaria de la oposición en el Parlamento se dividió por segunda vez.
10 diputados de Un Nuevo Tiempo, entre principales y suplentes, renunciaron a su organización política para integrar una fracción aparte apoyados por el movimiento político Pro Ciudadanos. Para sumar los 107 votos que necesitarían si se excluyen a los diputados desproclamados por el Tribunal Supremo, realmente son 108, estoy tomando una nota del efecto Cocuyo, la bancada de la MUD, que tiene 96, necesitaría 3 votos de la fracción 16 de julio y los 10 de la fracción de Pro Ciudadanos, cosa que es improbable. Así que, independientemente hay elementos que suman y que restan de cara a la posibilidad difícil de poder llevar a juicio a Maduro. Sin embargo, sigue siendo otro elemento que irá a engrosar el expediente que se le lleva y que muy probablemente más temprano que tarde le tocará defenderse de todas las acusaciones a las que corresponde. Por lo pronto, ahora sí nos toca hacer punto final a nuestra edición del día de hoy. Como siempre, insisto, se nos va muy rápido. Espero, por supuesto, que nos puedan acompañar mañana. Estaremos abordando lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano, como de costumbre. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.